The courts are just not Donald Trump's friend recently. Another Trump lawsuit has hit a brick wall, and this time the wall is kind of hitting back. The 11th Circuit down in the South didn't just affirm the dismissal of Trump's crazy RICO lawsuit against Hillary Clinton, James Comey, the DNC, a bunch of other people. This time they upheld $1 million, almost $1 million in sanctions, and called the case what it was, a political manifesto, retribution disguised as a lawsuit. And the panel that delivered it, by the way, unanimously. No todos los episodios alteran las reglas, pero algunos ponen de manifiesto límites que antes parecían estables. El 11 de octubre de 2025, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos recibió formalmente una nueva petición de destitución contra el presidente Donald Trump. El autor de la medida fue el congresista demócrata Sri Thanedar, representante del estado de Michigan, quien presentó la propuesta basándose en dos episodios recientes considerados jurídicamente delicados: la promulgación de una orden ejecutiva que clasifica al movimiento Antifa como organización terrorista, y la destitución de un fiscal federal que, según fuentes legislativas, se habría negado a abrir investigaciones contra adversarios políticos del presidente. Aunque ya se han intentado iniciativas similares en mandatos anteriores, la novedad en esta ocasión no radica solo en el contenido de la denuncia, sino en la sincronía institucional que provoca. En el mismo intervalo de tiempo, informes no confirmados apuntan a que miembros del propio gabinete presidencial discutieron, de forma reservada, la posible aplicación de la 25ª enmienda de la Constitución como mecanismo para declarar a Trump incapaz de ejercer sus funciones. El impacto del episodio no se limitó al protocolo legislativo de la propuesta. Los términos utilizados en la redacción de la denuncia llamaron inmediatamente la atención. La acusación central apunta a una supuesta guerra traicionera contra los Estados Unidos, expresión poco habitual en el vocabulario parlamentario y que remite a la categoría más grave de delito constitucional: la traición contra el propio Estado. El documento también menciona violaciones sistemáticas de los derechos constitucionales, en referencia a la conducta presidencial a lo largo de su segundo mandato. El documento, presentado a la Secretaría de la Cámara dentro del procedimiento reglamentario ordinario, se encuentra en una fase inicial de análisis. Pero su formulación fue suficiente para reabrir el debate nacional sobre los límites de la autoridad presidencial y los mecanismos de rendición de cuentas previstos en el sistema político estadounidense. La convergencia entre iniciativas externas, como la articulación parlamentaria del juicio político, y movimientos internos dentro del propio Ejecutivo, como las alegaciones sobre discusiones relacionadas con la 25ª enmienda, conforman un escenario atípico que rompe con la normalidad de los conflictos políticos habituales. Incluso en momentos de fuerte polarización, rara vez se observa la coexistencia de dos dispositivos constitucionales de destitución, uno conducido por el Congreso y otro bajo la responsabilidad del gabinete presidencial, que se consideren simultáneamente. Entre los elementos que motivaron la denuncia parlamentaria, el primero ocurrió el 9 de octubre, cuando el presidente firmó una orden ejecutiva que clasifica a la organización Antifa como grupo terrorista. La medida fue inmediatamente cuestionada por expertos en derecho constitucional, quienes señalaron que la autoridad para este tipo de designación no es exclusiva del Ejecutivo. Según las interpretaciones mayoritarias, la clasificación formal de una entidad como terrorista depende de criterios técnicos, análisis de inteligencia y, sobre todo, de la participación directa del Departamento de Estado y la apreciación del Congreso. La ausencia de estos requisitos, en el caso que nos ocupa,
ha llevado a varias organizaciones jurídicas a calificar la acción como unilateral y posiblemente inconstitucional. El segundo episodio que fundamenta la solicitud de destitución se refiere a la destitución de un fiscal federal, que, según informes difundidos por los medios de comunicación y confirmados por documentos preliminares, se habría negado a abrir investigaciones contra opositores políticos del presidente sin base jurídica suficiente. La destitución, si se confirma en estas circunstancias, podría constituir una violación directa del principio de independencia funcional del Ministerio Público y un uso indebido del aparato estatal con fines de persecución política. Los dos hechos ocurrieron en un intervalo inferior a 72 horas. Y, según una nota difundida por la oficina del diputado Tanedar, se consideraron puntos de ruptura que justificarían la apertura de un nuevo proceso de destitución. La decisión de presentar la denuncia en este momento también responde a un contexto político más amplio. A menos de un año de las elecciones legislativas de 2026, existe una interpretación interna entre sectores del Partido Demócrata de que el tiempo disponible para acciones de contención institucional se está reduciendo, aún conscientes de la posibilidad de que el proceso no avance en el Senado. Los articuladores de la medida sostienen que la presentación formal de la denuncia cumple una función histórica, sobre todo ante la gravedad de las acusaciones. El impacto político inmediato aún es incierto, pero la inclusión de la propuesta en la agenda legislativa ha intensificado el debate sobre los límites del poder presidencial, la fragilidad de los controles y contrapesos, y la capacidad real de las instituciones para responder a episodios considerados excepcionales dentro del régimen democrático estadounidense. La aparición casi simultánea de dos mecanismos de rendición de cuentas, el juicio político y el debate interno sobre la 25. La enmienda no solo amplió el alcance del debate institucional en torno a la presidencia de Donald Trump, sino que también reposicionó antiguos dispositivos constitucionales en un nuevo campo de disputa. Es en este contexto que juristas, académicos y exmiembros de la estructura gubernamental comenzaron a actualizar sus análisis sobre los límites operativos de cada una de estas herramientas, sus fundamentos legales y las condiciones reales de aplicación en un escenario político altamente polarizado. El juicio político, previsto en el artículo 2, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos, requiere la aprobación por mayoría simple en la Cámara de Representantes y posteriormente la condena por 2/3 del Senado. Por su parte, la 25ª enmienda, concretamente en su sección 4, delega en el vicepresidente y en la mayoría de los miembros del gabinete la prerrogativa de declarar al presidente incapaz de ejercer los poderes y deberes de su cargo, con efectos inmediatos. La convergencia de estas dos frentes, tradicionalmente tratados por separado, ha sido interpretada por analistas institucionales como un indicio de que existe, dentro de la maquinaria pública, un alto grado de malestar con el rumbo del gobierno. A partir de ese momento, la atención se desplazó no solo hacia el contenido de las acusaciones, sino también hacia la configuración de las alianzas políticas y jurídicas que sostienen o se oponen a estos procesos. En el Congreso, aunque los demócratas mantienen la mayoría en la Cámara de Representantes, el historial reciente de derrotas en el Senado, donde se archivaron los intentos anteriores de destitución, sigue imponiendo un cálculo cauteloso. En la práctica, incluso si la Cámara de Representantes sigue adelante con la nueva denuncia, la posibilidad de condena sigue siendo remota, a menos que haya un apoyo significativo de los senadores republicanos, lo que, hasta el momento, no se ha consolidado. Sin embargo, la composición actual del gabinete y la información no oficial que circula sobre los debates internos en torno a la 25ª enmienda añaden una nueva dimensión al estancamiento. De confirmarse, estas discusiones indicarían que el cuestionamiento de la capacidad de Trump
trasciende los límites partidistas y ocupa espacios estratégicos dentro del propio Ejecutivo, incluso en áreas sensibles como la seguridad nacional y el asesoramiento jurídico. Esta convergencia ayuda a entender por qué organizaciones como Free Speech for People, The Brennan Center for Justice y American Constitution Society han vuelto a ocupar un lugar destacado en los debates públicos. Basándose en informes actualizados, estos grupos han comenzado a recopilar listas de conductas presidenciales que, según la interpretación de sus analistas, podrían constituir abuso de autoridad, obstrucción de la justicia o violación directa de las normas constitucionales. El caso de la designación de Antifa como organización terrorista, por ejemplo, se cita a menudo como ilustrativo de un patrón más amplio: el uso de instrumentos ejecutivos con fines de intimidación política, sin la mediación institucional prevista en los dispositivos legales. Lo mismo se aplica a la destitución del fiscal federal, cuya repercusión no se limitó a la prensa. Las asociaciones de juristas comenzaron a revisar los precedentes históricos sobre la independencia funcional del sistema judicial y la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial. A partir de estas lecturas, la acción presidencial se interpreta como un preocupante desplazamiento de competencias y como un intento de concentrar de forma ilegítima instrumentos coercitivos en manos del jefe del Ejecutivo. Mientras tanto, el debate sobre la 25A enmienda se intensificó en los medios académicos y en las redes de exfuncionarios públicos. La pregunta central no es solo si el presidente está incapacitado física o mentalmente, sino si un patrón reiterado de conductas fuera de los parámetros legales puede entenderse como una forma de incapacidad funcional. Aunque la redacción de la enmienda no especifica los criterios para tal evaluación, hay interpretaciones en el ámbito jurídico que defienden que la incapacidad puede entenderse no solo como un evento médico agudo, sino como la ausencia de un cumplimiento mínimo de los deberes constitucionales del cargo. Esta línea de interpretación, aunque controvertida, está ganando terreno ante la acumulación de episodios que, según los críticos del presidente, demostrarían un distanciamiento progresivo entre el ejercicio formal de la presidencia y los límites legales que la sustentan. No se trata, por lo tanto, de una disputa retórica, sino de un enfrentamiento sobre el alcance normativo de la Constitución y sobre el papel del gabinete presidencial como instancia capaz de contener un eventual desvío de poder. Antes de que se consolide de manera irreversible, las consecuencias políticas de estas interpretaciones son complejas. Por un lado, la movilización de sectores institucionales en torno a la destitución puede presionar a los líderes partidarios a tomar posición, intensificando la fragmentación interna dentro de los grupos parlamentarios. Por otro lado, el simple hecho de que haya conversaciones documentadas sobre la 25ª enmienda dentro del Ejecutivo, incluso sin confirmación oficial, indica que el proceso de toma de decisiones del gobierno se ha visto afectado por dudas sustantivas sobre la continuidad de la autoridad presidencial. Esto altera la forma en que los analistas proyectan los próximos movimientos. El enfoque deja de centrarse únicamente en las correlaciones partidistas y pasa a incluir los vínculos operativos entre el presidente y sus colaboradores más cercanos. La eventual ruptura de estos vínculos, especialmente en áreas como la defensa, la justicia y las relaciones exteriores, se interpretaría como un colapso funcional de la administración, incluso si formalmente la estructura del gobierno continuara en funcionamiento. Al mismo tiempo, existe un esfuerzo coordinado de actores jurídicos y legislativos para documentar, en lenguaje técnico, los posibles efectos de la aplicación de la 25ª enmienda por razones político-institucionales. La ausencia de precedentes hace que el escenario sea incierto. Desde su ratificación, la enmienda solo se ha utilizado en contextos médicos, con transferencia temporal de poder y con consentimiento presidencial.
como en los casos de los presidentes Reagan y Bush. La aplicación sin consentimiento, basada en una interpretación funcional de la incapacidad, nunca se ha puesto a prueba. Esto hace que incluso los juristas experimentados estén divididos sobre la viabilidad de la medida. Algunos argumentan que, al invocar la 25ª enmienda sobre la base de interpretaciones amplias, el gabinete estaría excediendo su función y creando un precedente arriesgado. Otros sostienen que la Constitución no puede interpretarse de manera estrictamente literal, en contextos de excepcionalidad institucional, y que, ante la inercia del Congreso, corresponde al Ejecutivo proteger la integridad del Estado. La oficialización de nuevos artículos de impedimento, acompañada de la creciente especulación sobre la aplicación de la 25ª enmienda constitucional, puso de manifiesto profundas divisiones entre juristas, congresistas y expertos en instituciones democráticas. Para determinados sectores de la sociedad civil y representantes electos, este doble movimiento representa más que un intento de destitución. Se trata de una postura institucional que busca registrar, en el ámbito legislativo y constitucional, la repulsa a las conductas presidenciales interpretadas como transgresiones al espíritu de la Carta Magna. Según este entendimiento, aunque el proceso no concluya con la destitución del jefe del Ejecutivo, asume un papel simbólico crucial al afirmar que hay límites normativos que no pueden ignorarse sin respuesta. Esta corriente argumentativa, respaldada sobre todo por representantes del Partido Demócrata y por organizaciones dedicadas a la defensa del Estado de Derecho, considera el impeachment como parte del patrimonio histórico de la democracia, una herramienta de memoria institucional que va más allá de los resultados inmediatos del juicio político. Sin embargo, hay corrientes que ven en esta sucesión de iniciativas un fenómeno de desgaste de la propia institución del impeachment. Los legisladores vinculados al campo conservador y los analistas jurídicos más pragmáticos expresan su preocupación por el riesgo de erosión de la legitimidad del proceso, que, según su concepción original, debería reservarse para situaciones extraordinarias, en las que el pacto institucional entre los poderes de la República estuviera en peligro. Para estos críticos, la reincidencia de los procesos de destitución, sin apoyo en el Senado y con resultados previsibles, debilita su fuerza moral y jurídica, convirtiéndolo en un mero instrumento de retórica política. En lugar de contener los abusos, su uso reiterado podría alimentar un sentimiento de persecución y reforzar involuntariamente la figura presidencial entre sus aliados, convirtiendo al presidente en símbolo de resistencia frente a lo que se interpretaría como un intento recurrente de deslegitimación institucional por vía parlamentaria. En el plano jurídico, el debate sobre la posibilidad de activar la 25ª enmienda también está polarizado. Una corriente interpretativa sostiene que la enmienda puede entenderse de forma dinámica, permitiendo su aplicación en casos de disfunción conductual grave del presidente, incluso sin la presencia de una enfermedad clínica diagnosticada. Este argumento se basa en la idea de que la incapacidad para gobernar puede derivarse de acciones reiteradas que comprometan el funcionamiento de la administración pública, amenazando la integridad de los principios constitucionales. Para los defensores de esta visión, el gabinete presidencial tiene la responsabilidad de actuar de manera preventiva siempre que perciba que la continuidad del mandato representa un riesgo para la estabilidad democrática. Por otro lado, hay quienes sostienen que esta interpretación amplía demasiado el sentido original de la norma, que habría sido concebida para tratar casos médicos inequívocos y no divergencias políticas o de estilo de liderazgo. Estos juristas advierten que, al dar pie a interpretaciones subjetivas, el uso político de la enmienda puede comprometer su utilidad en contextos futuros más claros y urgentes. La posibilidad de que ambos procesos, el juicio político y la 25ª enmienda, avancen simultáneamente, aunque de forma no coordinada,
ha provocado reacciones ambiguas en la opinión pública. Los datos iniciales de los institutos de investigación apuntan a un aumento significativo de la curiosidad popular sobre los instrumentos legales de destitución presidencial, pero aún no indican una adhesión mayoritaria a ninguna de las soluciones propuestas. Lo que parece surgir con fuerza es la reapertura del debate nacional sobre los límites reales del poder y la capacidad de las instituciones democráticas para responder a conductas excepcionales. El simple hecho de que miembros del Ejecutivo estén discutiendo en círculos internos la viabilidad de destituir al presidente sin recurrir directamente al Parlamento indica que existe un conflicto subterráneo sobre quién debe liderar la preservación del orden republicano. Esta tensión refuerza la idea de que los canales tradicionales de mediación política están siendo presionados por una coyuntura inédita de desgaste institucional. Para los observadores de la dinámica institucional, no hay duda de que el episodio ya ha reconfigurado las prioridades internas del gobierno y la oposición. La formalización de nuevas acusaciones en la Cámara de Representantes y la movilización de miembros del gabinete en torno a hipótesis extraordinarias evidencian que el sistema de gobernanza ha entrado en un estado de vigilancia permanente. Esta reorganización también se proyecta en la arena pública. Voces que antes permanecían en silencio ahora se manifiestan con mayor frecuencia, y las entidades de la sociedad civil han aumentado su presión para obtener normas más claras, mecanismos de rendición de cuentas más ágiles y una cultura de límites en el ejercicio de la autoridad presidencial. Aunque los impactos prácticos de estas acciones siguen siendo inciertos, el ambiente de alerta institucional y de tensión entre los poderes parece consolidarse como uno de los rasgos dominantes de la coyuntura actual. Entre los escenarios más discutidos por los estudiosos de la Constitución y los analistas políticos, tres hipótesis concentran la atención. La primera y más previsible sugiere que los artículos de destitución serán aprobados en la Cámara de Representantes, pero no alcanzarán la mayoría necesaria en el Senado, reproduciendo un patrón reciente de acciones simbólicas sin efecto legal directo. La segunda posibilidad prevé que la propuesta de destitución, basada en la 25ª enmienda, perderá fuerza ante la resistencia de figuras clave del gabinete, temerosas del desgaste político que tal movimiento implicaría. La tercera, menos probable pero estratégicamente relevante, proyecta un deterioro institucional tan grave que sectores del Partido Republicano, por presión popular o por cálculo electoral, consideren la formación de una coalición de emergencia, destinada a interrumpir el mandato presidencial por una de las vías disponibles. Aunque ninguna de estas vías se materialice plenamente, las señales emitidas hasta ahora ya apuntan a un profundo desplazamiento en la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La hipótesis de que el sistema de pesos y contrapesos pueda no ser suficiente para contener crisis graves ha dejado de ser una abstracción teórica y ha pasado a considerarse una amenaza real. Dependiendo de los próximos pasos, tanto en el Congreso como en el gabinete presidencial, y del comportamiento de los líderes internacionales ante la inestabilidad interna, el episodio podría convertirse en un punto de inflexión en la historia constitucional del país. Juristas, profesores de derecho público y cronistas de la vida política coinciden en afirmar que momentos de ruptura como este tienden a redefinir los parámetros de interpretación constitucional y a moldear los contornos futuros de la gobernanza democrática. La forma en que las instituciones reaccionen ahora no solo influirá en el presente, sino que servirá de referencia obligatoria en los enfrentamientos jurídicos y políticos de las próximas generaciones.